Hola, hola. Hola, Soy Ana Celia yo soy Eddie. y juntos somos Arepa Kingdom. Que somos una pareja y estamos viajando por algunas ciudades de los Estados Unidos desde enero. Actualmente estamos en Waycross, Georgia. Esta ciudad aquí en pleno abril, ya en una sensación casi de verano. De verano. Y este es el primer capítulo que grabamos en español, dado que tenemos muchas amistades y familias hispanoparlantes, y porque a su vez vamos a agregar acá los subtítulos en inglés, así que todo el mundo happy. Buen. Win para todo el mundo. La última vez que grabamos fue en Florida. Estábamos específicamente en Santa Rosa Beach, Florida, una pequeña ciudad turística que está entre Destin y Panama City. Estuvimos allí un mes y medio, la pasamos increíble. Go check it out el otro video que hicimos. Estaba súper bello, las playas, el lugar llegaba a una distancia corta igual y la pasamos súper bien. La pasamos súper bien, la casita, todo, y bueno, fue perfecto para la idea principal de lo que estamos haciendo, que es huir del invierno en New England. So, de ahí, nuestro plan inicial era mudarnos a Mobile, Alabama, y de hecho lo hicimos. Comenzamos un road trip, ¿cierto? Desde donde estábamos. Igual estábamos calculando muy bien dónde estaba o dónde quedaba Mobile, porque también igual de manejar de Santa Rosa, donde estábamos pasando por el sur de Florida. Y hay Northwest. Y hay lugares que nos habían comentado que era súper lindo. Pasamos a una de las ciudades antes de entrar a Alabama, que es Pensacola, una ciudad basada mucho en el ejército, Sí, muchos sobre aviones. todo el aéreo. Correcto, gente de todo, joven, Mucha historia mayorcita, también. mucha historia. Sí. Es una ciudad pequeña, muy similar a Tallahassee, igual. Todo más o menos cerca, Sí, más o todo un poco. Sí, lindo, tenía muchas áreas turísticas. Estuvo muy bonito. Sí, estuvo lindo. Bueno, todas estas ciudades conservan ese toque coastal, ¿no? Están cerca del mar, obviamente, pero a medida que vas rodando hacia el oeste, te vas dando cuenta cómo empiezan a mostrar ese toque ya del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aunque Florida sea sur, tiene ese toque más caribeño, más playero, pero bueno, muchas ciudades del sur son como desde el trato de las personas, es un poco más lento, más cordial, más polite, ¿no? Como se dice en español, como que tratan de ser más cuidadosos en el trato, también son más cariñosos, y con respecto a la infraestructura, empieza a haber más árboles, se ven muchos estos árboles en los que cuelga como una especie de mata simbiótica, que vive simbióticamente con los árboles, que se ve mucho en el sur, que es algo muy particular, y también empiezas a ver la arquitectura esta que fue inspirada un poco en la influencia francesa que en algún momento llegó a tener los Estados Unidos. Todo eso empiezas a mirarlo con más frecuencia en Pensacola, Biloxi y por supuesto en Mobile, Alabama, que era hasta ese momento nuestro destino final en el que planeamos estar por cerca de un mes. Y llegamos a Mobile, Alabama. Llegamos súper lindo, el clima igual nos trató muy bien. Sí. Ya llegando a Mobile, Alabama, se siente ya un poco no tanto la temperatura, sino la humedad. Cambia bastante, Sí. igual en Estados Unidos, pero es una zona que yo no estoy acostumbrado a pasar, no sé, más de 2 semanas. Sí, He pasado, pero la ciudad es muy linda. Hicimos un day trip en bicicleta a Mobile. sí. La ciudad en sí, Muchas cosas turísticas. mucho turismo igual. Y Acaba de pasar el Mardi Gras, además. eso es. Y entonces como que todavía hay mucha decoración de Mardi Gras y todo el tema de la música también. El blues, el jazz, muchos tributos a músicos trompetistas y Igual se siente la alegría cuando uno está caminando en la ciudad de Mobile, se escucha la música poco similar a New Orleans.
similar, tiene ese toque de New Orleans, pero sigue siendo Alabama. Sí. ¿No? Mucha diversidad también, mucha diversidad de personas, edades, razas, culturas. Está chévere. Y bueno, una de las cosas que nos encantó de estar en Mobile es que estábamos muy cerca de New Orleans y por supuesto fuimos. Pasamos un día en New Orleans, estuvo súper lindo. Yo había ido una vez hace muchos años, pero esta experiencia fue totalmente distinta porque, bueno, primero la madurez de ver más detalles, de disfrutar la arquitectura, el arte y otras cosas, ¿no? Cuando uno estaba más joven, o por lo menos yo, era pendiente de dónde se come rico, dónde bebo bastante, dónde bailo más, ¿no? Que también es válido. Pero bueno, me gusta la idea de visitar lugares en momentos de nuestra vida totalmente diferentes porque aprecias los mismos lugares desde otra perspectiva. Y bueno, New Orleans estuvo increíble. Y para mí, primera vez que estaba en New Orleans, y lo que sí me encantó es el cariño de la gente, el cariño sureño, ¿cómo estás? Hello ma'am, hello sir. Igual que la cultura de la comida también. Ya saliendo de Florida, igual en Mobile, sí habíamos visto un par de lugares, pero la comida en sí no era algo muy fuerte de ellos, pero en New Orleans es full seafood. Un destino gastronómico por excelencia y bueno, sí, mucho seafood, y muchos pequeños canapés, dulcitos también. Probamos ahí el famoso que bueno, es un icono de New Orleans, se llama Café du Monde. Es una cafetería que originalmente está ahí enfrente del Washington Square, dentro del Freshwater, por supuesto. Y esa es la sede original y se hace una fila larguísima. Como andábamos con la perrita, pues no pudimos hacerla, pero ya ellos se han expandido y tienen otras pequeñas locaciones. Fuimos a una locación cercana, dentro de un centro comercial en el que puedes recorrer también lo que llaman el Mississippi Riverwalk, que está súper bello también. Bueno, a medida que estamos hablando aquí, estamos compartiendo algunas imágenes de las cosas que hicimos. Igual hicimos un pequeño resumen en muy pocos segundos, estilo Instagram Reels, de todas las cosas que hicimos en New Orleans, que estuvo buenísimo. En realidad siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Una ciudad muy bella, nos encantó. Igual algo que sí vamos a tocar es que estando ya no vemos tanta gente igual, aparte de nosotros los huevos y la perrita. Y ese día estaba full de gente, y todo el mundo igual, amable, te habla un poquito aunque sea, y sentir ese contacto visual, la pequeña sonrisa, yo diría también. Y importante, en New Orleans, que está un poquito afuera del Freshwater, que es lo que solemos visitar como turistas, nos arriesgamos al final del día porque queríamos comer, hacer picnic, y bueno, también porque a mí me gustan los museos. Vi que había un museo al aire libre y que estaba como un lugar para hacer picnic y había como muchas áreas verdes. O sea, claro, el Freshwater y toda la parte tradicional, hermosísima, pero en este lugar nos conectamos con la ciudad porque tiene turistas, pero también tiene mucha gente que vive allí. Entonces fue una manera de conectar como que esos dos mundos que no siempre tienes la oportunidad cuando estás visitando por un solo día o 2 o 3 días, un fin de semana. Pues esa oportunidad de conectar cómo es posiblemente el estilo de vida ahí, porque toda esta experiencia nuestra en parte comenzó por eso. No hemos querido solamente ser turistas en un lugar, sino también ser parte de la comunidad y experimentar otros estilos de vida. Y bueno, visitar ese parque nos dio, aunque sea por un ratito, esa sensación, además de que el museo al aire libre es lo más hermoso de verdad del museo al aire libre que yo he visto. Bueno, me falta mucho por conocer el mundo, pero este está bellísimo. Igual Ana tuvo mucha suerte, llegamos un poco tarde, sí, a mí no me dejaron entrar, Sí, igual son las tenía la 4:30. perrita. Ana de una dijo, mira, me voy, dale. ¡Amado! Y me fui caminando con Camila, lo que la esperamos y todo. No más, aquí no somos egoístas. Ella dijo, mira, yo sé que lo vas a disfrutar más que tú, ve y disfruta, y nos vemos afuera. Fue un recorrido de 15, 20 minutos y hice rapidito para que Pero al final fue una ciudad que teníamos pendiente con un checklist, ya hemos visitado. Y bueno, volvimos a lo que era nuestra casita en Mobile, Alabama. Estaba bien cuchi, la verdad.
Voy a poner un video aquí corto de también de cómo fue cuando entré, la impresión que me dio, me encantó. Igual el concepto de una casa que le llaman Shotgun House, Ajá. que el concepto un poco diferente a lo que uno piensa que es normal, digamos, en las propiedades. Pero al principio tienes la sala, luego tienes el cuarto donde dormir, pero tienes un espacio para dejar una mesa para comer. Y al final de la casa es que tienes la cocina y el baño. Sí, está bien raro. Era como Ay, que raro. al revés, pero es algo muy popular en el sur, es muy famoso por eso. Igual nos habían mencionado que esta casa Shotgun y nosotros, Sí, estaba perfecta como para vivir así, entra y sale, duermes ahí ya. Claro, ya para recibir visitas y eso de pronto no tanto porque tienes que atravesar Sí. la casa entera para llegar al baño, pero mira, para términos de Airbnb o para lo que nosotros estábamos haciendo estaba bien y por eso le escogimos y hasta ahí todo bien porque incluso estaba en un área muy bonita de Mobile, todas las casas alrededor súper bellas, tenía una cerca para que Camila pudiera estar afuera, que ha sido una de nuestras prioridades, que nuestra perrita pueda disfrutar al aire libre, a ella le encanta salir, estar en el patio y ver el horizonte, o sea, ella puede pasar todo el día así, eso es su mayor entretenimiento y bueno, esta casa también lo tenía. pero Y una última cosa, antes de hablar, ¿por qué no duramos tanto tiempo ahí? Es que los columpios. Aracelia ama los columpios y tenía un columpio en el porche y yo al verlo dije, I wanna go to the house, this is the one. this is the one. Pero, Lamentablemente tuvimos unos invitados, primos de Ratatouille, que llegaron a visitarnos y fue en la mañana, fui a buscar algo en el carro y veo pupú. Y yo, epa, qué raro. Y luego, ¿sabes? Revisando un poquito más en la parte donde está el caucho, el spare, ahí justo vi 3 monitos corriendo por ahí. qué asco. Y ahí estaba complicado. Entramos en shock, Sí, entramos sí. en shock, nos entró como una crisis, y bueno, nada, empezamos, no podíamos mudarnos de un día para otro así, o sea, no es tan fácil. Primero porque cargamos con nosotros muchas cosas, no es una maletita, sino que cargamos muchas cosas y nosotros apenas llegamos a un lugar es, pum, meter toda la casa Sí. y hacernos sentir como si ese es nuestro hogar, aunque vayamos a estar por una semana. Entonces, claro, no podíamos mudarnos de un día para otro, también un tema de presupuesto, o sea, conseguir un hotel, sabes, de allá para allá y después donde vamos a estar los siguientes días, fue bien retador y bueno, nos tardamos como 2 días más en mudarnos mientras también negociábamos con la persona de, mira, este problema, necesitamos un reverso y fue súper complicado, Sí. horas hablando por teléfono. Pero Pero bueno, nos fuimos al autolavado, lavamos el carro, finalmente unas dejamos ahí, trampas. lo agarramos y todo, pero fue una experiencia que, o sea, igual nos daba trauma en las noches. Esos últimos 2 días que estábamos ahí, estábamos como que pendientes si llegaba Horrible, mamá, llegaba horrible. papá. No, ¿sabes? Bueno, vale la pena destacar que esto estaba sucediendo afuera. Esto estaba sucediendo Sí. afuera de la casa, pero 2 más 2 son 4, Sí, sí. ¿sabes? Y si era afuera y adentro, y ya nosotros nos friqueamos. Pero bueno, menos mal no tuvimos ningún encuentro cercano más allá del No. carro. Y bueno, pudimos sacar y saber que ya en el carro no quedaba más nada, pero bueno, eso nos puso a prueba y nos dijimos, ¿sabes qué? Nosotros, ¿sabes? Vamos a ponerle un toque más de aventura a todo esto, porque si esto está pasando es para retarnos aún más. ¿Para dónde nos vamos? Algo que esté cerca y que siga dentro de los parámetros de lo que queremos. Sí. Uno, clima. Sobre todo yo, he estado priorizando mucho el tema de estar en un lugar cálido. He querido que nos regalemos este invierno lejos del frío. Entonces, bueno, buscar un lugar cálido, tratar de que sea un lugar que no conocemos para, tú sabes, turistear, que esté en presupuesto, súper importante. Y bueno, no, que nos llame la atención, Sí. que nos llame la atención. Y finalmente decidimos irnos a A Memphis. Memphis, Tennessee. Estuvo bien bonito esa Sí, ciudad. otra ciudad que también lo teníamos pendiente. Años estábamos en Nashville y estábamos como que, mira, en una oportunidad queremos ir a Memphis. Siempre hemos escuchado mucho de la comida. A mí que me encanta la comida sureña, especialmente el barbecue. ¿Sabes? Mato por el barbecue. A mí me llamaba mucho la atención la parte musical, ¿no? Igual que en Nashville, muchísimo, bueno, aparte de Los Ángeles, por supuesto, pero depende del estilo de música y depende de la cercanía con sus ciudades de origen. Muchos artistas
artistas se inician en ciudades como Nashville y Memphis. Y lo puedes notar en su calle principal, en lo que llaman entretenimiento, la calle de entretenimiento, gente tocando afuera, en todos los bares alguien tocando en vivo, y se nota que hay gente que está comenzando ahí su guitarrita, haciendo cover de canciones de artistas famosos, pero con su propio estilo. Y wow, qué lugar para apreciar tanto talento que hay en el mundo. Esa es una de las razones por las que a mí me llamaba mucho la atención ir a Memphis. Y la pasamos genial, tuvimos un lindo date night escuchando música, que ya lo habíamos hecho en Nashville igual, pero uno va a una barra, está bebiendo, escuchamos una musiquita. Y la gente caminando en la calle, igual, mucha diversidad, una ciudad muy diversa que no se ve en muchos estados del Midwest, porque la realidad es la realidad. Otra cosa que nos gustó de Memphis es que en Memphis está la parte, o sea, la mayor parte de Memphis, o mejor dicho, Memphis queda en Tennessee, pero hay otra parte que se llama West Memphis, que está justo al lado, atravesado por el río Mississippi, y ya eso es Arkansas. Entonces hay un puente que también es como un river walk en el que atraviesas el río Mississippi y estás en Arkansas, estás en Tennessee. Y pocos metros más allá está Mississippi, o sea, ahí como que convergen varios estados y bueno, siempre es cool visitar esos lugares en los que estás en 3 estados. Sí, no. Dice todo en 3 estados. Muy bien, igual. Ahí creo que la realidad hemos es... mencionado a Elvis, o sea, esto es Elvislandia, o sea, donde quiera. Elvislandia. También hay una fuerte influencia de B.B. King, ¿no? Vale la pena mencionar. Pero bueno, Elvis, además del talentazo que tenía, también han sabido como explotar mejor desde la parte de publicidad, de marketing. Ahí voy yo otra vez. Si no me equivoco, creo que como es el mejor promoción, el ¿no? segundo lugar, Graceland, donde Elvis compró y sigue la casa ahí. Si no me equivoco, es Disney primero y luego Graceland es número 2. Es así como Mickey en Disney, Elvis en Memphis. Es increíble y está bien bonito. De hecho, semanas después vimos la película de Elvis. Si no la has visto, vela. Está súper interesante, mucha reflexión personal del valor que le podemos dar a nuestro trabajo, ¿no? Estuvo increíble. Estuvo increíble. Eso sí, como turista, todo lo pagas. O sea, aquí Elvis se tomó un café, ok, ¿en dónde era? En aquella mesa, ok, si te quieres sentar en esa mesa son $5. Estoy exagerando un poco, pero algo así. Casi, ¿sabes? Pagas por absolutamente todo. No lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es que, bueno, hay que llevar presupuesto y hay que estar, ¿sabes? Claro de que vas a pagar por cada cosa que vayas a ver relacionada con los artistas. Incluso, por ejemplo, me llamó la atención que Hard Rock Café, que normalmente exhibe muchos trajes, guitarras y cosas en la mayoría de los restaurantes, o siempre tienen un ala que tú puedes visitar tipo museo y apreciar los artistas del lugar. En este caso era cerrado, era un museo que tenías que pagar en tramos. Para ponerte un ejemplo, ¿no? Lo que en ningún otro lado se paga, en Memphis se paga por todo. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Esta ciudad vive del turismo, es una ciudad bien alejada, ha pasado por muchas difíciles situaciones económicas y bueno, esta es su manera. Pero bueno, vale la pena mencionarlo aquí por si acaso estabas pensando visitar Memphis. Sí, definitivamente un must-see. Un must-see. Desde ahí, bueno, nada, como no podíamos pagar por todo lo que queríamos ver de Elvis, incluyendo Graceland, nos quedó como tarea pendiente. Y íbamos hacia Birmingham, Alabama, pasamos por Tupelo, Mississippi, donde de hecho nació Elvis. Que ahí conocimos la casa donde la tienen y es un museo totalmente aparte de un vecindario. Y vimos la iglesia donde él, la casa donde estaba con sus padres y todo, y un poco ver también el vecindario donde él nació porque Elvis tenía una fuerte influencia afroamericana en sus canciones, a pesar de que él era súper blanco. Y bueno, de hecho esto es como hemos dicho, lo que lo hizo único, ¿no? Fue bonito visitar Tupelo. A mí particularmente me gustó mucho. Y adivina qué, enfrente de la casa de Elvis había un columpio. Había un columpio. Aquí en las casas del sur es muy común que en la entrada tengan un columpio, de hecho, grande, que parece como una cama, que pueden caber 2 o 3 personas. Es súper común
llegamos luego a Birmingham. Birmingham. Unas amistades que viven ahí y la pasamos súper lindo. Fue una noche solamente que pasamos. Pero Llegamos wow. a ver la ciudad en las noches. Pero muy lindo, Sí. nos llevaron a todas partes, nos mostraron lo mejor de la ciudad. Me encanta visitar la gente que se siente embajadora de su ciudad y la ama. Sí, Un poco como sí, nosotros sí. cuando la gente visita Bogotá. Sí, sí. Y estaba Igualito, lindo. sí, estaba bello, estaba bello. Y fue un viaje así súper corto porque ya de ahí estábamos como que tenemos... Ah, no, espérate. Una Hemos semanita. llegado una semana, pero Sí, antes de falta. llegar aquí también teníamos que llegar a Atlanta, Uf, que igual era otra ciudad, justo literalmente todo en camino a donde teníamos que llegar, a donde estamos ahora en Waycross. sí, y la habíamos querido visitar desde hace demasiado Sí. porque hemos hecho muchas veces ese road trip, muchas veces no, pero por lo menos unas 5 veces, de Boston a Florida y bueno, uno pasa por Atlanta y dice, wow, Atlanta, pero bueno, no llevo chance ahora de pararme y dijimos, este es el momento, vamos a Sí. meter en este pequeño road trip inesperado esta ciudad que siempre hemos querido conocer y fue mucho más de lo que esperábamos, al menos para mí. Sí, no, y fueron al final 2 días que nos quedamos en Atlanta, ciudad grande. Algo que a mí, por ejemplo, me hacía falta ya un punto. Sí. La ciudad, ¿sabes? Todo Edificios. el norte, gente, movimiento. Sí, Tiene un parque que se llama Centennial Park y ahí está muy bien diseñado también a nivel turístico porque ahí está como que todo. O sea, puedes pasar el día entero ahí, hay un montón de museos alrededor, hay un montón de cosas que ver, un montón de restaurantes, las torres de las marcas más significativas de Atlanta. De nuevo, una ciudad con mucha diversidad. O sea, algo que he mencionado ya varias veces en el video, hablando del sur, pero es que es así, a veces hace falta. Atlanta fue increíble y también tiene unas zonas súper lujosas, súper bellas, así tipo Manhattan. Tiene áreas verdes grandes, Sí. pero nuestra parte favorita fue, no sé si habíamos comentado que nos había gustado a los dos, pero bueno, mi parte favorita, conocer más sobre Martin Luther King. sí. Que bueno, Eddie creció aquí, lo vio en historia, lo vio en la escuela, pero para mí, ¿sabes? Yo nada más sé que se celebra un día al año y que bueno, fue una persona muy importante, mala mía, que no me había puesto a investigar más, pero bueno, ya que estaba allí, era el perfecto momento para hacerlo y estoy súper agradecida de haber aprendido Sí, tanto sí, aprendimos mucho. Dónde nació, dónde falleció, de lo que hizo. toda la historia, todo lo que él hizo. Igual De la su esposa esposa. también, que hizo bastante, siguen todavía la familia haciendo bastante. Sí, y Hola. cómo inspiran tanto a tanta gente. Sí. Sí, no, fue increíble, fue una experiencia increíble. De verdad que visitar Atlanta fue maravilloso. Y bueno, ya de ahí estamos cerca aquí, ya no estábamos en el mismo estado, ya era Georgia. También. Sí, ya estábamos como 4 horas, Atlanta igual, vimos un poco, pero estábamos ahora en Waycross, Georgia, un poco más al sur, Ujú. 1 hora de Jacksonville, Hora y media. hora y media. Ujú. O sea, que estaba bien en la frontera con Florida. Y Por hasta eso el ahora, calor. Excelente para mí. ustedes no lo ven, pero estoy sudando. Sí, aquí tenemos una primavera que se siente un poquito como un verano. Bueno, o el verano que nosotros vivimos en New England, en Massachusetts. Para mí está perfecto. Pero bueno, sí, ciertamente es una primavera que es un poquito, que raya ya en ser un poco verano. Sí. Pero bueno, nada, ¿cómo escogimos esta casa en Waycross? ¿Cuáles fueron nuestras prioridades? A ver si las recuerdo. Bueno, sí queríamos conseguir una casa, tuvieron que ser un cuarto, no era necesario, pero Tiene dos al final, Sí. súper bonitos los dos. también tener un espacio para la perrita también. Mira este patio que mi perrita ha disfrutado todo este tiempo, Le mirando encanta para allá, mucho. ladrándole a las ardillas, lo ha disfrutado mucho. Pero bueno, es una ciudad que está lejos de, o un town que está lejos de el movimiento de actividades, digamos, extraordinarias que uno haría un fin de semana, por ejemplo. O sea, es una ciudad más, digamos, familiar, de rutinas, de trabajo. Y bueno, eso nos ha hecho sentir un poquito isolated, o sea, Sí. como que lejos de todo. Y bueno, eso ha sido como que lo que no nos ha gustado tanto, entre otras cosas que vamos a mencionar ahorita, así como que más detallada de por qué sí, por qué no Waycross, pero tú comenzaste mencionando lo de la casa y yo quería mencionar algo sobre los cuartos. Esto tiene 2 cuartos. Bueno, lo que nos dio también la oportunidad de recibir visitas, recibimos a mi hermano, estuvimos Sí. súper feliz.
Pero con respecto a los cuartos, comenzamos durmiendo en el cuarto más grande de la casa, como es lógico, lo que es como que le dicen el master, súper grande, el closet, no sé qué. Y el cuarto al lado, igual tiene una cama matrimonial, pero es más pequeño, y dijimos, no, este no debería ser. Pero pasados unos días, me di cuenta que esa ventana da justo hacia atrás, y que los amaneceres son escuchar a los pajaritos y todas estas cosas, y yo soy súper comeflor, y aunque este fuera el cuarto más pequeño, la cama más pequeña, yo le dije a Eddie, vámonos para allá. Y total que quise comentar esto, porque bueno, las prioridades de todo el mundo son distintos para escoger el lugar donde vive, para escoger a dónde va de paseo, dónde va a vivir. Y por ejemplo, para mí es súper importante el contacto con la naturaleza, y creo que eso es lo que más he disfrutado de esta experiencia que hemos tenido en Waycross, Georgia. Bueno, cosas no tan buenas, Eddie, sobre todo Eddie, ha padecido algunas cosillas. Por ejemplo, el agua me ha pegado. Al final habíamos comprado un filtro igual para instalarlo en cada casa que llegábamos por Airbnb y todo, porque por ejemplo en Florida, en Santa Rosa, era agua de pozo, igual que el agua aquí, y lamentablemente aquí sí agarré una bacteria y fue el resultado de un tipo de bacteria que estaba en el agua que bebí, y bueno, se enfermó, tuvo fiebre, pasamos un susto porque estamos un poquito lejos de alguna locación de salud grande. Bueno, igual aprovechamos y en una de esas fuimos, hice visita en Jacksonville, en Florida, y bueno, no, me dieron mis medicinas y todo, estoy bien. Estuvo fuerte. Pero sí, estaba un poco igual, los mosquitos, igual hay muchos mosquitos aquí, todas las partes que son, le dicen swampy o pantanosas, tienden a generar más mosquitos, especialmente cuando llega el calor. Sí. Y bueno, sí, hay muchos mosquitos, aquí donde ven, estamos aguantando algunos mosquitos. No, igual yo antes de salir, a lo que sea, saco la perrita por ahí, el spray, o sea, me baño. Sí. Pero es para evitar igual, ¿sabes? Yo por ejemplo, que soy creo que un poco muy sensible a los mosquitos y todo. No mucho, pero bueno, sí, se enfermó, algunos se le inflamaron, una del pie se le puso feíta, o sea, también le hicieron daño en los mosquitos. Algunos estarán pensando, bueno, Eddie, pero qué delicado. ¡Agarra! Mira, la verdad es que nuestros cuerpos desarrollan las capacidades que van a necesitar también de acuerdo al lugar en donde tú te crías, ¿no? Y bueno, Massachusetts es uno de los lugares con el agua más limpia, o el lugar con el agua más limpia de los Estados Unidos, y bueno, es lo que es, ¿no? Yo soy criada en Venezuela, en donde, bueno, sí tenías que tener un poco más de cuidado, pero bueno, estos ambientes también me ayudan a desarrollar otras cualidades. Y bueno, iba a decir, por ejemplo, yo no aguanto frío, él sí, ¿ves? Entonces cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades, sí, a nivel físico, y bueno, obviamente también a nivel emocional, psicológico y otras cosas, pero a nivel físico, aquí hemos estado experimentando esos contrastes de que yo al calor feliz y él lo sufre, yo con el agua, bueno, he sobrevivido y él ha pegado, y bueno, eso es un poco la idea de toda esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? También estar en lugares en los que los dos seamos nómadas, los dos seamos extraños al lugar, y conocernos más, ¿no? Sí, algo diferente. Igual. Sí, total. Y hasta ahora la hemos pasado súper bien. Increíble. Y ya, bueno, es nuestra última noche aquí. En Waycross. Y todavía no vamos a regresar a nuestra casa, nos vamos a mudar a otro lugar, y no vamos a decir a dónde, sino que lo vamos a decir por Instagram cuando ya nos hayamos mudado. Y nada, estamos súper emocionados porque este lugar donde vamos es muy turístico, sí, es sureño, pero también tiene un aire muy citadino. Y bueno, nada, hemos escuchado cosas maravillosas, visitamos una ciudad con la que lo comparan mucho, hace mucho tiempo, de la que quedamos enamorados. Igual, al final es un lugar que entre los dos es una posibilidad en el futuro, que puede ser nuestra nueva casa también. Who knows, you never know. You never know. Eso ha sido parte de nuestra experiencia, de explorar lugares en los que tal vez nos dejamos enganchar, sí, y decimos, ¿por qué no? Y bueno, nada, estamos súper contentos y agradecidos de que vayan. Hay un grupito de gente VIP que quiere saber un poquito más de lo que hacemos, de nosotros y de todas nuestras aventuras.
Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, sigan viendo y pronto van a saber dónde vamos a estar. Y gracias por todo el apoyo y el cariño que siempre nos dan. Pero se está grabando todo este rato. Nos fuimos a ¿cómo se llama? Bueno, lo estamos poniendo aquí. Lo dejamos ahí. Fue lo mejor. Nashville. ¡No! ¡Ah! ¿Quién ha dicho esto? Memphis. Por eso fue que 300 veces. me corrieron de la ciudad al final, como que mira tú, ¿sabes? Nos sigues llamando Nashville. No, es Nashville. 1000 Memphis. veces ha dicho Memphis. Nashville en vez de Memphis. Nashville.